Hay dolores que no es necesario gritar para escucharlos. Hay heridas que no necesitan sangre y aún así hacen sangrar a la gente todos los días. Solía pensar que si era lo suficientemente bueno y paciente, entonces mi familia nunca me traicionaría. Pero me equivoqué. Soy Chloe. Este año cumplo casi 70 años. Y esta es la historia de cómo me dejaron de lado en la misma casa que pasé mi vida construyendo y cómo la recuperé. No con ira, sino con absoluta conciencia. Fui a la casa de mi hijo con esperanza, pensando que tal vez, solo tal vez, allí encontraría un poco del afecto que había estado extrañando durante tanto tiempo. Habían pasado 2 años desde que mi marido murió aquel invierno, y el silencio en mi casa era tan grande que podía oír el tic-tac del reloj de la pared como un metrónomo en el pasillo desierto. La sala siempre parecía un teatro después de que caía el telón, silenciosa, vacía, sin vida. La mayoría de los días simplemente me siento en la mesa de la cocina, mirando al vacío mientras el reloj avanza cada segundo solitario. Mamá, ¿de verdad nos preocupa que vivas sola? Jude me lo dijo por teléfono. Su voz era cálida y sincera. ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros? Hay más trabajo que hacer aquí, y también puedes ayudarnos con el OT. Mi corazón se siente más ligero. Puedo ver a mi hijo todos los días y pasar tiempo con mi nieto. Todo eso suena como la medicina que mi alma necesita. Empaqué algo de ropa, cerré la puerta de la casa y guardé un trozo de papel que no había tocado en años. Los papeles de propiedad de la casa están escondidos en el fondo de mi armario. Luego llegué a su mundo. Viven en el Upper West Side, en una zona llena de árboles, estudiantes y parques que huelen a dinero nuevo. Tan pronto como crucé la puerta me sentí abrumado por todo lo que había dentro. El candelabro de cristal, los sillones de cuero suave y los cuadros únicos en las paredes parecen caros, aunque no entiendo mucho de lo que dicen. El suelo es de mármol y brilla como un espejo. Es obvio que no cortaron nada. Lydia, que llevaba una máscara que le cubría la mitad del rostro, me saludó con una sonrisa reticente. Se movió con cuidado, como si temiera que la máscara se cayera si se movía demasiado. «Chloe, me alegra verte aquí. Entra, hace calor», dijo con voz chillona. Alcanzó mi maleta con ruedas que ni siquiera era tan pesada, pero rápidamente la dejó caer como si hubiera tocado algo pegajoso. Luego, como si nada hubiera pasado, sacó un nuevo par de zapatillas. «Jude aún no ha llegado, pero ya pedí. Todos tus platos favoritos para cenar». «Ya casi está aquí», dijo, y me miró rápidamente de arriba abajo. Vio mi pelo canoso, mis zapatos abrigados y mi vieja maleta. Su sonrisa se desvaneció por un instante. Sentí algo extraño atravesarme, pero yo simplemente le sonreí y le dije suavemente: «Gracias, Lydia». Tan lindo. Jude llegó justo a tiempo para la cena y parecía feliz de verme. Se movía enérgicamente alrededor de la mesa, como si estuviera organizando una fiesta. La comida está preparada con mucho cuidado. Algunos platos definitivamente llevan tiempo y esfuerzo. Frente a mí, Lydia estaba alimentando a Elliot y de repente dijo: «Así nada más, ¿sabes? Todo está carísimo ahora. La última vez que fui al supermercado, gasté más de 1,000 y la escuela de Elliot es carísima. Además, la hipoteca es demasiado alta para nosotros». «Es demasiada presión», suspiró Lydia y me miró. Jude intervino rápidamente. «Oye, es hora de cenar. No empecemos. Con eso, mamá acaba de llegar, no la asustes». Lydia se encogió de hombros y no dijo nada más, pero la frase fue demasiado, y la presión flotaba en el aire como el humo de un cigarrillo. Dolió. No fue directo, pero me dolió mucho. En ese momento no me lo tomé en serio. Pensé: los jóvenes se quejan de todo. ¿Quién no vive estresado hoy en día? Pero ahora que lo pienso con calma, me doy cuenta de que fue como una advertencia, un ensayo silencioso de lo que realmente quería decir.
Creo que voy a una casa llena de amor, a algo hermoso y sincera, una historia sobre una abuela y sus nietos. Pero de la noche a la mañana todo cambió. Todo empezó con el problema de quién pagaría qué. A la mañana siguiente me desperté temprano como siempre. A medida que envejecemos, nos cuesta más dormir profundamente. Pensé en prepararles un desayuno caliente como sorpresa. Entré con cautela en la cocina y encontré a Lidia despierta. Estaba sentada a la mesa con una bata de seda, una pierna cruzada, pintándose las uñas tranquilamente mientras una telenovela sonaba en su móvil. Sobre la mesa aún estaban las bolsas de comida rápida de la noche anterior, con el envoltorio cubierto de grasa. Cuando entré, él apenas levantó la cabeza. Me miró con expresión desinteresada y dijo: «Ah, Chloe, estás despierta», como si solo estuviera tachando un punto más de su lista. «Ya pedí el desayuno, no te preocupes». Me senté en silencio frente a ella. El ambiente era tenso y extraño. El olor a café recién hecho se mezclaba con el rico aroma de la comida, como si el aire mismo me recordara que no pertenecía allí. El pedido había llegado. Donas, sándwiches de huevo y café con leche, todo en vasos y bolsas de cartón. Jude comió un poco, se echó la bolsa al hombro y me saludó con la mano al salir. «Nos vemos en la cena, mamá». La puerta se cerró de golpe tras él. Lidia, la pequeña Yot, jugaba tranquilamente en la alfombra y yo me quedé. Lidia dejó el tenedor, se limpió los labios con la servilleta y finalmente me miró. Él me sonrió, pero era la misma sonrisa que dan los vendedores de casas. Chloe dijo con calma: «Ahora vives con nosotros. Sé que hay más gente, ¿verdad? Y eso significa más costos. La escuela de Elliot es muy cara y cuando ambos trabajen juntos todo estará bien». Ella permaneció en silencio por un momento, como si estuviera pensando cuidadosamente en sus palabras. Luego volvió a sonreír, un poco más amigable ahora, pero todavía en un tono como si estuviéramos hablando de negocios. Entonces pensé: ¿puedes ayudarnos con unos $3,000 al mes? No mucho, solo algo para mantener las cosas en equilibrio. De esta manera podremos tenerlo claro desde el principio para evitar malentendidos más adelante. Habló con calma, como si estuviera anunciando que al día siguiente el edificio tendría un corte de luz. Mis manos temblaban y casi derramé café caliente sobre mis pies. Me sentí completamente en shock y entonces sentí un escalofrío que me recorrió desde la cabeza hasta los pies. No se trata de dinero. Puedo pagar con mi pensión y los ahorros de mi marido. Tengo suficiente dinero para vivir solo. Lo que me dolió fue el modo en que me habló, la mirada en su rostro frío y calculador, sin rastro de duda o vergüenza. Era como si me estuviera pidiendo algo. Justo ayer ella estaba sonriente y amable, y ahora me dio la cuenta para sentarme en la misma mesa con ella. La miré fijamente, esperando ver algo en su rostro. No sé, qué gracioso. Una señal de que era solo una broma, o al menos sentía pena por él, pero no. Su rostro estaba tranquilo como si tuviera todo el derecho. Para ella, yo no era un miembro de la familia, era solo un gasto, otra línea en su lista de facturas. Vine de Pittsburgh con la intención de quedarme un tiempo, divertirme, ayudar a Elliot, pero parece que solo soy un inquilino, alguien que tiene que pagar alquiler. Siento que mi corazón está roto. No respondí nada. Me senté allí con dos voces peleando en mi cabeza. Una voz me dijo: «Déjalo, Chloe, ya no eres joven, Jude es tu único hijo. Si esto le ayuda, dale el dinero. Hazlo por la paz, como siempre». Pero la otra voz, más fuerte, dijo: «Ya has dado suficiente. Lo criaste tú solo, lo ayudaste a comprar una casa, lo ayudaste a empezar una vida, y ahora solo quieres estar cerca de ellos, y te piden que les pagues como si fueras un extraño. No se trata de dinero, se trata de respeto. Hoy son 3,000,
pesos y el mes que viene, la mayor necesidad no es de pesos, sino de mi dignidad. Desde el principio, Lidia nunca me consideró parte de esta familia. Ella me vio como un transeúnte, un invitado que tenía que cooperar, seguir las reglas y luego irse a tiempo. Cada palabra que decía, cada mirada que me daba, me lo recordaba en silencio. No eres de aquí, eres un extraño, y nada más. Y contra mi voluntad, mi mente retrocedió unos años. En ese momento, Jude y Lidia acababan de comprometerse. Recién salidos de la escuela, están recién comenzando en la vida y tienen muchos problemas de dinero. Comprar una casa está fuera de cuestión. Ni siquiera tienen suficiente dinero para el pago inicial. Jude estaba tan desesperado que no podía dormir. Recuerdo sus llamadas por la noche, su voz llena de estrés y preocupación. Mi marido, que todavía vivía en ese momento, y yo nos sentamos en la cocina esa noche. Estuvimos allí durante horas revisando cuentas hasta después de medianoche. Tomamos la decisión esa mañana. Mi marido y yo hemos gastado casi todos nuestros ahorros. Incluso utilizamos parte de su dinero para la jubilación. Juntamos todo lo que pudimos y pagamos todo este apartamento sin deber un solo peso. Este documento queda bajo mi nombre. Por supuesto, nunca les dijimos toda la verdad. Solo les dijimos que pagamos por adelantado y que ellos pagarían el resto en forma de hipoteca. Entonces cada mes me envían dinero para pedir prestado, pero nunca lo uso. Guardo ese dinero en una cuenta separada para cuando realmente lo necesite o cuando mi esposo y yo ya no podamos mantenernos por nosotros mismos. Solo él y yo sabemos la verdad. Jude y Lidia siempre creyeron que estaban pagando tarde la casa, que era de ellos. Me reí amargamente. Lidia, ¿de verdad crees que solo soy un visitante aquí? ¿No sabes que yo pagué todo esto? Ya no puedo quedarme callado. Siempre he creído que una buena familia se construye sobre el respeto, pero si decides tratarme como a un extraño, no te sorprendas cuando deje de fingir que esto es un asunto familiar y empiece a tratarlo como un negocio. Respiré profundamente. Sentí que el frío en mi pecho desaparecía y era reemplazado por una calma absoluta, como cuando uno ha tomado una decisión. Levanté la vista y encontré los ojos de Lidia. Ella seguía mirándome, esperando que retrocediera. Ella sonreía, sí, pero sus ojos decían lo contrario, como si ya se sintiera una ganadora. Le hablé lentamente y con voz tranquila. 3,000. Está bien, no hay problema. Él no esperaba eso. Abrió mucho los ojos y sonrió como si acabara de encontrar un bolso de diseño en oferta con un 50% de descuento. Quizás pensó que yo tenía miedo, que tenía miedo de envejecer sola o de quedarme sin hogar. Ni siquiera me molesté en decirle lo equivocada que estaba. Me levanté lentamente, me di la vuelta y caminé de regreso a mi habitación. Este es el apartamento más pequeño de la casa, con solo muebles básicos, una cama y un armario viejo. Mi maleta todavía estaba en la esquina, apenas abierta. Solo traje unos pocos cambios de ropa. Me arrodillé y lo tomé. El cuero estaba desgastado y la etiqueta del viaje anterior aún colgaba del asa. Metí la mano en mi bolsillo lateral y saqué una pequeña llave. La cerradura hizo clic suavemente, a solo un clic de distancia. No había joyas ni dinero dentro, solo las pequeñas cosas de la vida sencilla. Una foto de mi marido cuando era joven. Hay algunas cartas que me escribí a mí mismo, pero nunca envié. También había ropa vieja y descolorida que no había visto la luz del sol durante años. Todo seguía allí, como si yo tampoco fuera bienvenido en esa casa. En el fondo encontré una pequeña bolsa de terciopelo rojo. Pasé mis dedos sobre Smiretos, la tela suave, y la retiré con cuidado. Aflojé la cuerda y encontré un documento grueso de color vino. En la primera página, escrito con letra clara, mi nombre era Chloe Collins. Lo sostuve en mi mano por un momento, sintiendo su peso. Luego, salí de la habitación y volví al comedor.
Lidia seguía allí con una sonrisa victoriosa, como si fuera un jefe que acababa de firmar un contrato importante y solo estaba esperando a que se firmaran los papeles. Me acerqué a la mesa, pero no me senté. Simplemente coloqué el documento rojo justo en el medio de la mesa con un fuerte golpe. ¡Auge! Tan pronto como la vio, su sonrisa se congeló. Antes de que dijera algo más sobre los $3,000 al mes, hablé con él con calma. Una calma que me sorprendió incluso a mí. En serio, tal vez deberíamos empezar hablando del alquiler. Pasé los dedos por el documento y permanecí tranquilo, pero firme. Yo pagué por este apartamento. Mi nombre en los papeles es Chloe Collins. Me detuve y observé cómo el color desaparecía de su rostro. Tú y Jude se mudaron aquí hace un tiempo. ¿Qué está pasando? 3 o 4 años. Ya sabes cuánto cuesta el alquiler aquí. Averigua cuánto alquiler deben y luego, si quieres, podemos hablar de los gastos de manutención. Me miró sin decir nada. Continuó. Coste de vida. Perfecto, lo dejamos muy claro. Vives en mi casa y yo como tus donas. Pagaremos todo cuenta por cuenta. Sentí como si el aire de la habitación se hubiera ido. La confianza de Lidia se desvaneció, como la pintura que fluye en el agua. Sus ojos se abrieron de par en par. Mirando el expediente como si fuera una demanda con su nombre, de repente lo cogió y empezó a hojear las páginas con manos temblorosas. Cuando leyó la primera página y vio a Chloe Collins, junto con mi número de seguro social completo, su cara se puso blanca como una sábana. Primero vino la sorpresa, luego la ira y finalmente el miedo. Él levantó la vista y me miró como si fuera alguien que no conocía. La mujer que yo creía débil, tranquila, incluso necesitada, resultó ser la dueña legal del lugar donde vivía. Todo quedó en silencio. Afuera, el débil sonido de las bocinas de los coches resonaba en la calle, y el tic-tac de un reloj en 1000 la pared rompía el silencio como un martillo. No dije nada, simplemente tomé el tazón de avena fría, lo revolví con una cuchara y le di un mordisco. Y sí, lo admito, ver su cara como si se hubiera tragado una mosca viva me dio una pequeña sensación de alegría. Aunque ese sentimiento duró muy poco, también sabía que esto era solo el comienzo. La verdadera guerra ni siquiera ha comenzado. Lidia abrió la boca como si estuviera a punto de decir algo, pero no le salieron las palabras. Su mandíbula se movía. Su boca temblaba como si quisiera decir algo, pero tal vez su orgullo o la razón la detuvieron. Se mordió el labio, tragándose la ira que se había acumulado durante tanto tiempo. De repente, con una ira apenas contenida, agarró el documento y lo arrojó de nuevo sobre la mesa. El sonido fue tan fuerte cuando golpeó la madera, rompiendo el silencio. Hasta Elot estaba asustado. Dejó caer sus juguetes y nos miró con los ojos muy abiertos. Lidia empujó la silla con tanta fuerza que chirrió al caer al suelo. Ella me miró con enojo, apretó los dientes y sin decir palabra entró en la habitación, cerrando la puerta de un portazo, como si su corona de reina estuviera a punto de caerse. No me muevo. El maletín rojo todavía estaba allí, sobre la mesa, brillando contra la madera como una herida abierta. En ese momento supe que no había vuelta atrás. Desde el momento en que puse ese trozo de papel sobre la mesa, todo a mi alrededor cambió. La casa parecía como si estuviera cubierta con una capa de hielo. Lidia se quedó atónita y dejó de hablarme. Ni siquiera me miró. Si por casualidad nos cruzábamos en el pasillo, él pasaba a mi lado como si yo no estuviera allí, como si fuera invisible. La cocina, que antaño era el corazón del hogar, se ha convertido ahora en un espacio puramente decorativo. Lidia Yaní cocina, pide comida o lleva a Elliot a cenar con su madre. No dijo nada mientras se iba, simplemente tomó sus cosas y se fue sin mirar atrás. Parecía como si ya no existiera, como si solo fuera una molestia que apenas podían soportar. Incluso la habitación parecía diferente. Solía sonar como la risa de Jot o la novela de Lidia. Hay ruido y vida.
Ahora había un silencio absoluto. Solo Judd y yo nos sentamos en la alfombra para hacer el rompecabezas. El sonido metálico que producían las piezas al caer hacía pensar en una familia rota a punto de derrumbarse. El que más sufre es Judas, él está atrapado justo en el medio. Llega a casa del trabajo y solo con ver su cara se puede saber cómo está. Estresado, cansado, sin saber qué hacer. Me di cuenta de que Lidia le había contado todo, a su estilo, lleno de dramatismo y lágrimas. Pero Judd nunca me dijo nada, directamente. Él simplemente esperaba a que Lidia se duchara o saliera a hablar por teléfono, y luego se colaba en la cocina como si se colara en su propia casa. La madre empezó a hablar con voz triste. Lidia es un poco dura a veces, pero no lo dice con mala intención, es simplemente su forma de vida. Ya sabes, simplemente dilo sin pensar. Miré a mi hijo, el hombre que siempre hizo todo lo posible para mantener la paz, pero nunca complació a nadie. Y en ese momento sentí mi corazón llenarse de tristeza y de ira. También lo interrumpí suavemente, pero aún así dije cada palabra con claridad. Judd, sé que esto es difícil para ti, pero no se trata de dinero, se trata de respeto. Lo miré fijamente a los ojos y le dije con firmeza: tu padre y yo ahorramos durante años para comprar esta casa. Lamento no haberte dicho que el título estaba a mi nombre. Siempre pensé que te la daría algún día, pero la forma en que me trata tu esposa me hace dudar de todo. ¿Cómo me ve? Como una carga. Alguien que tiene que pagar para quedarse, un extraño que tiene que comprar un lugar en la mesa. Hice una pausa. Bajé la voz, pero en un tono más frío. No pedí alquiler. Me detendré ahí. Pero no menciones los gastos de manutención. Por supuesto que no tengo problema en ayudar, pero no cuando me lo piden como si fuera una factura que pagar, sobre todo cuando no hay ningún respeto detrás. Si no me tratan con el mínimo respeto, ¿por qué me quedaría? Judd abrió la boca como si fuera a decir algo, pero luego la cerró. Finalmente inclinó la cabeza y murmuró: lo entiendo, mamá. Hablaré con ella. Lo vi y suspiré aliviada. Pensé que mis palabras calmarían a Lidia, pero no lo hicieron. Todo lo que hizo fue ponerse creativa. Dejó de pedirme dinero directamente y comenzó una guerra silenciosa. Era como si estuviera dirigiendo su propia campaña. Pequeñas cosas, cosas que parecían accidentes, pero no lo eran. Un día entré al baño después de que ella terminara. Todo el suelo estaba mojado. Las baldosas estaban mojadas, resbaladizas como si se hubiera derramado aceite sobre ellas. Casi me caigo. Otro día puse la lavadora. Cuando volví estaba llena. La puse en el ciclo más largo, limpieza profunda, 2 horas. Estaba viendo la televisión en la sala muy tranquilamente. Cuando pasaba, cogía el mando a distancia, subía el volumen hasta que las ventanas temblaban, luego entraba furioso en la habitación y daba un portazo. Cosas así, oye, pequeñas pero poderosas. Sí, claro que estoy enfadada, pero no lo demuestro. El baño está resbaladizo, espera a que se seque o hazte un trapear y limpiar. La lavadora está ocupada, llevo la ropa a la tintorería, a la que me sirva. La lavaré a mano, pondré la tele a tope, la apagaré, iré a mi habitación, leeré un libro o me pondré unos auriculares y escucharé un podcast. Ella quiere que me enfade, que explote, que me sienta fatal, que tome mis cosas y me vaya. Pero no, estoy hecho de algo más fuerte. Pasé mi juventud trabajando en el turno de noche en hospitales, cuidando enfermeras sin dormir, pacientes impacientes y sistemas rotos día tras día. ¿De verdad crees que tu juego pasivo-agresivo me atrapará? Lidia, mi amor, te metiste con la persona equivocada. Siempre he sido de los que combaten el fuego con fuego. No dejaré que Lidia destruya toda la casa. Al menos no de forma obvia. Por Judd y por mi hijo, traté de mantener la calma. Pensé que si no le respondía, las cosas se calmarían solas. Pero cuanto más silencioso estaba, más débil pensaba Lidia que yo era.
Lidia continuó con sus pequeños juegos, pequeños pero molestos juegos que hacían que la casa cada vez estuviera más fría. Y cuando vio que no decía nada, empezó a ponerse nerviosa, incluso inquieta. Una noche, me desperté para ir al baño. Cuando pasé por su habitación, vi que la puerta estaba entreabierta, solo una rendija, pero suficiente. La luz en el interior era tenue, pero su voz aún era clara, como un cuchillo cortando el silencio. Lo hizo a propósito, dijo. Anda por ahí con un papel en la mano como si fuera la reina de esta casa. Cree que puede controlarnos con ese papel. Está loca, Jude, te lo advierto. Si sigues defendiéndola, no podré seguir viviendo así. Entonces, oyó la voz cansada y baja de Jude. Por favor, baja la voz. La casa de mi madre está justo al lado. Lidia se rió entre dientes. Bueno, será mejor que me escuche. Si tuviera algo de vergüenza, habría regresado a su pequeño y polvoriento apartamento en Pittsburgh. Me quedé allí parado. El frío se extendió desde mis pies descalzos hasta la nuca, pero yo seguía sin moverme. He visto cosas peores que tú, Lidia. Esto no me asusta. Cuando trabajaba en el hospital, era una zona de guerra, turnos dobles, chismes, jefes que escondían cuchillos detrás de sonrisas, y sobrevivía a todo. Si intentaras esto con una de mis enfermeras anteriores, derramarías tu café antes de poder terminar la frase, pero hacerlo con tu suegra está completamente fuera de tu alcance. Como su guerra silenciosa resultó ineficaz, Lidia trajo refuerzos. Ese fin de semana invitó a su madre, Juliana Peterson, muy elegante, muy clasista, de esas personas que definitivamente practicará la sonrisa frente al espejo. Según ella, simplemente estaba de paso, que hacía tiempo que no estaba por allí, pero la expresión de Lidia decía lo contrario. Este es un plan inteligente. Y Juliana estaba lista. Era unos años menor que yo, bien arreglada, perfectamente maquillada. Llevaba un perfume caro. Todo en ella parecía una foto de una revista. Tan pronto como entró, tomó mi mano con sus uñas pintadas tan brillantes que parecía que tenía 3 capas de esmalte. Chloe, realmente quiero verte. Me enteré de que te mudaste, así que le dije a Lidia, ¿quieres decir que no te he visitado? Me siento muy mal. Le sonreí cortésmente, pero no dije nada. Me condujo hasta el sillón y se sentó a mi lado, con ojos brillantes. Te ves impresionante, a menos de un día de cumplir 60 años. ¿Cuál es tu secreto? Tienes que contarme tus hábitos. Pura miel hasta que golpeó, así, sin previo aviso, como quien cambia de tema con el viento. Pero Chloe me lo dijo dándome una palmadita en la mano con la delicadeza con la que lo había hecho mientras crecía. A veces hay que hacer espacio en el corazón para comprender a los más jóvenes. Ellos también están pasando por momentos difíciles. Juliana dijo con mucha calma, ¿sabes cómo están las cosas estos días? Los niños tienen que hacer malabarismos con todo, criar a los hijos, pagar la hipoteca y trabajar duro. Jude y Lidia están bajo mucha presión. Yo simplemente asentí sin decir nada. Ella continuó hablando con calma, pensando en la verdadera razón por la que vino aquí. Escuché en alguna parte que recibió los papeles de la casa el otro día. Lo dijo como si no fuera gran cosa, pero sus ojos nunca se apartaron de mí. La verdad continúa. Pienso que en la familia las cosas no deben ser demasiado formales. Un papel guardado en un cajón no vale mucho, ¿no crees? Pero si les causa estrés, los niños sentirán que el hogar no es realmente suyo, y luego la pregunta se hace en forma de amabilidad, pero por dentro es dura como una roca. Así que creo que probablemente sea mejor transferirles la propiedad de inmediato. De esta manera se elimina la ansiedad, todos se sienten cómodos, y la casa se siente como un verdadero hogar, permitiéndonos a todos seguir siendo una familia feliz. ¿Qué opinas? No puedo hacer nada más. Sonreí levemente. Ah, cierto. Este es el siguiente paso. Mismo juego, solo diferentes jugadores. Lidia, requiere pagos mensuales. Juliana recorrió toda la casa. Uno es directo, el otro se disfraza de diplomático.
El hambre sigue siendo la misma, solo el tenedor es diferente. Mantuve una sonrisa en mi cara y mi voz suave, pero mi respuesta aún fue firme. Juliana, entiendo lo que dices, le respondí, cuidando de usar las palabras exactas, pero transferir la propiedad del texto no es algo que esté considerando en este momento. Me detuve. Vi un ligero cambio en sus ojos. Su sonrisa se ensanchó levemente y su expresión cambió, aunque todavía quería mantener un tono amigable. Dices que los jóvenes necesitan seguridad, y estoy de acuerdo, pero creo que la seguridad en una familia no viene del papeleo, proviene del respeto mutuo y de saber que te están tratando con dignidad. ¿Crees eso? Le devolví el balón, suave pero claramente. Todas las bonitas palabras que había preparado se esfumaron. La sonrisa amable y preocupada de la suegra desapareció, como si se hubiera apagado un interruptor. Y cuando vio que mi madre no conseguía convencerme, Lidia intervino y echó leña al fuego. Mamá, no pierdas más tiempo. Ella lo hizo con verdadero propósito. Escribió esas palabras como si fueran armas contra nosotros. Nos hizo sentir como gorrones solo por vivir en su casa. Ella se hace la mártir como si nos estuviera reteniendo por compasión. ¿Quién le haría eso a su hijo? El rostro de Juliana cambió, fingiendo ofensa, y alzó la voz. Sí, Chloe, esto es cruel. Judas es tu hijo y tú lo hiciste pasar por esto. Si la gente se enterara, dirían que Lidia se casó con él por su riqueza y que Judas era un hombre inútil que vivía a costa de su madre. Y en ese momento la habitación explotó. Jude estaba en medio de los tres, pálido y sudoroso. Parecía un bombero arrojado a 3 incendios a la vez, retorciéndose como loco, tratando de apagar las llamas con sus propias manos. Mamá, ¿podemos no hacer esto? Por favor, solo esta vez. Lidia, tranquilízate. Juliana, ya basta. Por favor, nadie ataque a nadie. Jude caminaba de un lado a otro, tratando de tranquilizar a todos con palabras amables, como si eso fuera suficiente. Pero esas palabras fueron inútiles, no tocaron el fuego, y mucho menos lo extinguieron. Y cuando se escuchó el grito, me di cuenta. Jude se está derrumbando. Sus ojos cambiaron mientras me miraba. Es más suave, sí, pero no en el buen sentido. Era la mirada de alguien que simplemente quería que todo el ruido parara. Como si dijera, ¿podemos hacer que esto desaparezca? Esa noche, mientras Lidia llevaba a Elot a bañarse, Jude entró sigilosamente en mi habitación como una sombra. Su voz era solo un susurro y tembloroso. Mamá. Se frotó las manos sin dejar de mirar al suelo. Sé que estás herido y lo entiendo, pero tal vez deberíamos dejarlo fuera de la casa por ahora. Él trató de sonreír, no por alegría, sino más bien como una disculpa disfrazada. Solo quiero paz, mamá. Lidia no quiere hacerle daño a nadie. Ella solo quería que esta casa se sintiera como su hogar. Solo eso. Y ahí es cuando aparece ese sentimiento familiar, la vieja y silenciosa decepción que poco a poco te invade. No es ira ni tristeza. Fue ese vacío lo que te quitó el aliento, lo que te quitó todas las fuerzas, porque me di cuenta de que no era que Jude no entendiera lo que estaba pasando. Él lo entendió, pero no tuvo el coraje de hacer nada al respecto. Él vio todo, la falta de respeto, la manipulación, la forma en que su esposa me hablaba y la forma en que hablaba de mí, y aún así decidió alejarse. Quería mantener la calma, incluso si eso significaba dañar la dignidad de su madre. Todo solo para evitar otra pelea. Lo interrumpí. Mi voz era pequeña pero firme. Estoy cansado. Es Jude, te lo diré una vez más. No uso esta casa para controlar a nadie. Lo miré directamente a los ojos. Tu padre y yo compramos esta casa con muchos años de trabajo. Siempre fue por ti, por tu futuro, no para que tu esposa lo usara como arma contra mí. Mi voz permaneció tranquila, pero cada palabra que salía era como una roca. Y si de verdad piensas que no importa que tu mujer me pidiera dinero prestado delante de mí y luego a mis espaldas me llamara vieja inútil, si estás dispuesto a justificar todo eso,
Entonces me voy. Solté aquellas palabras como si hubiera dejado caer una cerilla en medio de la habitación y me diera la vuelta. Regresé a mi habitación. Cerré lentamente la puerta detrás de mí, pero por dentro sentí que algo estaba completamente vacío. Jude estaba de pie en la sala de estar, su rostro blanco como una sábana, sus labios sin color. Quizás finalmente se dio cuenta de que hablaba en serio, de que podía irme, pero si mis palabras lograban conmoverlo, solo harían a Lidia más fuerte. Ella debió pensar que yo solo estaba presumiendo, que hablaría mucho durante unos días, y luego me rendiría como una vieja cansada, sin ningún otro lugar a donde ir. Así que, ¿qué más podía hacer ella, una viuda de casi 70 años? Sin trabajo, sin plan B, sin otra casa, sin casa propia. ¿A dónde voy? El mensaje que no dijo pero transmitió muy claramente fue: si te vas, mueres. Y a partir de ahí, las cosas empeoraron. Todas las tardes, mi siesta se ve interrumpida por el fuerte sonido de la televisión. Siempre pongo algún programa fuerte con voces que parecen uñas en una pizarra, o enciendo la aspiradora y salgo corriendo de la habitación como si estuviera usando una cortadora de césped para raspar el piso. No solo el sonido era molesto, sino que además lo hizo más fuerte deliberadamente. Y luego Juliana, su suegra, se convirtió en invitada y se mudó con él. Después de que fracasaran los intentos de intervención amistosa, decidió quedarse un tiempo más. A decir verdad, ella no fue allí de visita. Estaba allí para llevar a cabo una guerra psicológica, un esfuerzo de equipo con su hija. Convirtieron toda la casa en su teatro. La comida se convirtió en un espectáculo. Criticaron mi cocina como los peores críticos gastronómicos de Yelp, diciendo que era insípida, demasiado salada y anticuada. En la mesa hablaban muy rápido, en un volumen, justo para no gritar, pero lo suficiente para que yo no pudiera seguir ni una palabra. Y tampoco me permitieron que me invitaran a hablar. Quisieron borrarme sin tocarme, hacerme sentir invisible simplemente excluyéndome. Pero permanecí en silencio, más silencioso que nunca. Mientras hablaban, yo cerraba la puerta cuando ponían los ojos en blanco. Seguí comiendo en silencio, mientras ellos lanzaban comentarios como armas. Y yo respondo con silencio, porque el silencio, cuando se usa adecuadamente, duele más que cualquier otra cosa. Para entonces ya había renunciado a esperar que Jude interviniera. Él ha tomado su decisión. Él sigue defendiendo el matrimonio, incluso si eso significa dejar a su madre atrás. Estaba pensando qué hacer cuando la vida me dio la respuesta de la manera más amarga posible. Era una tarde calurosa, una de esas tardes que dan sueño. El sol brillaba como miel y yo estaba en el balcón, balanceándome suavemente en una silla con auriculares en mis oídos. Mientras escuchaba el podcast, tenía los ojos cerrados. Estaba medio dormido. De repente la oí. Una voz alta y familiar. La puerta de cristal de su dormitorio principal no cerraba del todo y nuestros balcones casi se tocaban. Lidia le hablaba a Juliana en un tono suave pero claramente significativo. No te preocupes, mamá. Ese viejo murciélago no vivirá mucho más tiempo. Ella simplemente está siendo difícil de conseguir. ¿A dónde vas? Jude es todo lo que tiene. Ella pensó que nadie podía oír. Eventualmente ella se rendirá. Ella agitó esa frase como si fuera importante. Solo espera y verás. Un día morirá. Y adivina qué, la casa pertenecerá a Jude. Es exactamente igual al mío. Su pensión no le alcanza ni para comprar comida. ¿Crees que comprará otra casa a esta edad? Solo espera y verás. Volverá, y cuando lo haga, seré yo quien tome la decisión. Me senté derecho de golpe. Se me cayó el audífono. Sentí la palma de la mano húmeda y fría, como si estuviera tocando una barandilla de hierro en medio de una tormenta de nieve. Ella no quiere hacer la paz. No quiere llegar a un acuerdo. Él está esperando que muera. Planifiqué mi futuro, mi casa y hasta los ahorros de mi marido. Contaba los días que faltaban para mi partida y lo decía
todo con una calma que parecía puramente racional. Pero cada palabra que decía era como un bisturí que cortaba directamente el hueso. Y en ese momento vi claramente, Lidia nunca me consideró un miembro de la familia, ni una sola vez. No soy suegra. No soy una persona. Solo soy un obstáculo, algo que tengo que soportar, un problema temporal. No es ignorancia ni inmadurez emocional. Es codicia y crueldad. Todo es calculado, frío y cruel. Ella no es estúpida, ella es malvada. Está bien, Lidia, Juliana y ese cobarde de Jude, si eligieron la crueldad, entonces no se sorprendan cuando deje de ser amable. Cuando escuché las palabras de Lidia, con su mezcla de crueldad, codicia y desprecio, toda conexión emocional que tenía con esta casa, con esta supuesta familia, se rompió para siempre. No era tristeza sino asco, un profundo asco en su mundo. La familia es solo una transacción. Si ya no eres útil, serás eliminado. Cuando terminan los beneficios, termina la relación. Esa noche tomé una decisión. No quiero sufrir más. No tengo que pensar mucho en ello. La mañana siguiente era sábado. Woody y Lidia estaban en casa como siempre, y Juliana estaba atrapada allí como un hongo. Me desperté temprano como de costumbre, pero esta vez no estaba en mi habitación. Me puse ropa limpia, me puse mi sombrero para el sol, cogí mi bolso y salí por la puerta. Voy al mercado de agricultores. Compro carne fresca, algunas verduras y tomates maduros. De camino a casa, pasé por mi panadería favorita y compré 4 tartas de arándanos, mi pequeña alegría. Al llegar a casa, fui directo a la cocina sin decir mucho, sin comentar, solo prestando atención al ritmo de la estufa, que hacía muchos días que no se usaba mucho. Al caer la tarde, la casa se llenó del aroma de la comida casera. Lidia y su madre levantaron la vista del sofá sorprendidas. Llevan días comiendo comida para llevar y pizza recalentada. Ni siquiera usan cucharas. El rostro de Jude se iluminó, pensando que era un gesto de paz. Corrió a la cocina para ayudar a llevar los platos como si estuviera muy feliz. «Mamá, qué rico huele esto. Gracias por cocinar», dijo la niña, como si pensara que una curita podría curarle la pierna rota. Toda la mesa quedó en silencio. Un silencio incómodo, de esos que crean tensión, como si algo estuviera a punto de explotar. Juliana masticaba lentamente y me miraba cada pocos segundos. Lidia inclinó la cabeza, pero la forma en que sostuvo el tenedor lo decía todo. Él estaba esperando que yo hiciera algo. Jude intenta aligerar el ambiente contando algunas historias de oficina, como la de un niño que intenta ganar el título de estudiante del mes. Incluso hubo algunas personas riéndose, pero nadie participó. Me quedé sentado allí mirándolos. La comida estaba deliciosa, pero por dentro no sentía nada porque sabía que sería la última vez que cocinaría para esta casa. Miré a Jude, mi hijo. Frente a él había 2 mujeres con caras codiciosas. Si pudiera ver el cálculo detrás de su sonrisa en ese momento, tal vez, solo tal vez, dudaría, pero no lo hizo. Él simplemente mantenía la cabeza gacha, masticando lentamente, mirando a todos como si esperara que algo explotara. Algunas personas nunca entienden lo que son los límites hasta que los establecen. Y eso fue exactamente lo que hice. Cuando terminó la cena, dejé el cuchillo y el tenedor y me limpié la boca con la servilleta. La habitación quedó en silencio. El televisor seguía encendido de fondo, pero eso ya no importaba. Me senté derecho y miré a cada uno de ellos a los ojos Jude, Lidia y Juliana, y luego hablé. He tomado mi decisión. El lunes veré a un abogado para revocar formalmente el permiso que me permite vivir en esta casa. Mis ojos se centraron en Jude. Compré esta propiedad con mi propio dinero. Nunca fue un regalo, ni se añadió a ningún patrimonio común. La cara de Lidia cambió. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando?, repetí con una sonrisa, tranquila que él y su madre tendrían que mudarse. Juliana se quedó sin palabras.
Chloe, ¿estás loca? ¿Nos estás echando? ¿Qué pasó con esa familia? Familia, lo repito. Mi voz ahora era fría y tranquila. Fue antes o después de que aspiraras mi puerta en mitad de la noche. O tal vez fue cuando te quedaste afuera de mi habitación esperando a que muriera. El rostro de Jude se puso pálido. Mamá, por favor no hagas eso. ¿Podemos hablar? Me volví hacia él más fría que nunca. Jude, te di muchas oportunidades para hablar. Pedí comprensión. Te he dado mi silencio. Te di la paz. Los tuviste y ahora tienes que afrontar las consecuencias. Me levanté con calma y en silencio y saqué un trozo de papel cuidadosamente doblado de mi bolsillo. Aquí está el anuncio preliminar, dije, mientras entregaba el periódico. Tienes 3 días para sacar de esta casa todo lo que no me pertenezca. No llamaré a la policía. Pero si usted sigue aquí después de eso, le pediré a mi abogado que emita una orden de deportación formal. Lidia saltó. No puedes hacer eso, gritar. Jude, di algo. Jude no se movió. No dijo una palabra. Simplemente se quedó allí vacío, como si alguien hubiera chupado toda su energía. Me giré y caminé hacia la cocina. Me serví un vaso de agua. Mi voz suena tranquila, pausada y natural. No estoy alardeando. Puedo vender esta casa, alquilarla, donarla a un albergue para personas sin hogar, lo que sea, pero no se la dejaré a gente que me trate con desprecio. Me volví y los miré una última vez. Puedo ser una buena madre, dije con firmeza. O podría ser el dueño de esta casa. Es tu elección. Luego me di la vuelta y volví a mi habitación. La puerta se cerró de golpe detrás de mí y fue entonces cuando la casa explotó. Lidia gritaba desde la sala, golpeando platos y mesas como una niña en rabieta. ¿Ves cómo nos trata? Él está tratando de destruirnos. Nos echó como si fuéramos basura. ¿Quién es Underkestel? ¿O crees que eres Juliana? No tardó en avivar las llamas. Judas, ¿estás ciego? Esa casa debería haber sido tuya. ¿Qué derecho tiene ella a hacer eso? Y finalmente, Jude perdió la calma. ¡Basta!, gritó, y su voz fue como un látigo que atravesaba el caos. ¿Pueden ustedes dos estar en silencio por 5 minutos? De repente se hizo el silencio. Ella se hundió en una silla, se cubrió, la cara con las manos y cuando finalmente habló, su voz era débil. Esta casa nunca fue mía. Ella la pagó toda. Mi nombre no está en los papeles, nunca lo estuvo. Ella bajó las manos, su rostro se llenó de vergüenza. ¿Qué quieres que haga? Lidia se quedó quieta. Juliana también se quedó quieta, sorprendida. Y en mi habitación no sentí nada. El espectáculo ha terminado. Es hora de eliminar la escena. Esa noche me senté en mi escritorio y reuní mis documentos. Una copia del título de la casa, los papeles de revocación, una lista de contactos de abogados y un anuncio de un apartamento cercano que mi amiga Judy, quien siempre estuvo ahí para mí, me había dado, al lado de tengo planes. Tan pronto como se vayan, alquilaré esta casa y me desharé de toda esa toxicidad. A la mañana siguiente me vestí elegantemente, ropa limpia, abrigo oscuro, el cabello recogido cuidadosamente bajo un sombrero. Tomé mi maletín y salí a la sala. Lidia y Juliana estaban tumbadas en el sofá, con el rostro pálido como si no hubieran dormido en toda la noche anterior. Me paré frente a ellos y con calma les dije: iré a la oficina del abogado a presentar los documentos oficiales. Tienen 3 días. Váyase antes de la fecha límite y no presionaré más el asunto. Quédate y lo resolveremos en los tribunales. Lidia miró hacia arriba. Su rostro se puso pálido. ¿De verdad estás haciendo esto? No tengo intención de echar a nadie, respondí con seriedad. Simplemente estoy trabajando en algunos asuntos pendientes. Esta nunca fue tu casa. Nunca antes. Julián atacó. ¿Cómo pudo ella ser tan despiadada? Judas es tu hijo. ¿No te da vergüenza? Ni siquiera la miré. Me volví hacia Jude. Si realmente eres mi hijo, le dije mirándolo fijamente a los ojos,
Sabrás que esta será la última vez que tu madre limpie tus desastres. Judas abrió la boca, pero no dijo nada. Dejé escapar una risa seca y silenciosa. Tranquilo, no te voy a echar. Recoge el archivo. Ya hablé con el administrador del edificio. Hay algunos apartamentos disponibles para alquilar en menos de una semana. Tendrás un techo sobre tu cabeza. No digas que no te ayudé a aterrizar, suavemente. Y luego me fui. Fui directamente a la oficina de Camille Harris en el Bajo Manhattan. Ella es exactamente el tipo de mujer con la que quiero estar. Tiene alrededor de 40 años. Ella es tan astuta como un cristal roto. Lleva tacones altos y está especializada en el manejo de patrimonios familiares y situaciones de conflicto graves. Judy nos lo presentó hace unos meses, por si acaso. Me senté frente a ella, abrí el papel que estaba sobre la mesa y comencé a hablar sin dudar. No les pido que me devuelvan mi dinero, solo quiero que se vayan. La miré directamente a los ojos. Quiero recuperar mi espacio, quiero recuperar mi vida y quiero que toda esta extraña y parasitaria relación termine de una vez por todas. Camilo hojeó rápidamente los documentos y asintió con confianza. Su propiedad es clara, la evidencia es sólida. Los acuerdos de residencia no son jurídicamente vinculantes. Legalmente, Chloe, ni siquiera les debes una explicación. Esta es tu casa y tienes todo el derecho a ser propietario de ella. Ella se detuvo y me miró seriamente. ¿Estás seguro que estás listo? Asentí. Sí, lo soy. Después de salir de la oficina, me detuve en un pequeño café en la esquina. Pedí una taza de café. Me senté junto a la ventana durante unos 10 minutos y respiré por primera vez en años. Así me siento cuando estoy en el espacio, mi vida, mis reglas. Cuando llegué a casa no dije nada. Esa tarde llamé a la oficina de administración para programar una inspección de desalojo. He reservado el servicio de mudanza. Todo está listo. Esa noche hablé con Jude con calma y naturalidad. Tienes 48 horas. Él no respondió, solo suspiró. Desde la habitación de al lado, oí a Lidia cerrar el cajón de golpe, enfadada. Juliana murmuró maldiciones mientras empacaba sus cosas. Los ignoré. Finalmente, en la mañana del tercer día, los transportistas se marcharon. Cargaron las cajas y bolsas en el camión. Lidia se volvió hacia la puerta con una mirada enojada en su rostro. Te arrepentirás de esto, dijo enojado. Sonreí, tranquila y decidida. No, solo me arrepentía de haber dejado que esto se prolongara tanto. La puerta se cerró de golpe tras ellos. El silencio cayó como la nieve. Llevé mi vieja maleta de cuero al balcón. La luz del sol me daba en las manos. Saqué el teléfono y llamé a Judy. Acepté el apartamento de una habitación. ¿Estás seguro que quieres ese?, dijo ella sarcásticamente. No estaba cerca del metro y no había lavavajillas. Si nadie pasara la aspiradora fuera de mi habitación, estaría bien. Esa tarde firmé el contrato de arrendamiento y pagué el depósito. El día que me mudé, alquilé la casa. El alquiler iría directamente a mi cuenta de jubilación. Sin una clave compartida no habría ambiente comunitario. Me conecté a Internet y pedí sábanas nuevas, cortinas nuevas y un tocadiscos antiguo que siempre me había encantado. 3 días después, me mudé a mi pequeño apartamento. No era grande, solo unos 30 metros cuadrados, con un dormitorio, un baño, una cocina, modesta y una sala de estar. Pero las ventanas daban al sur y, al anochecer, la luz del sol se filtraba a través de toda la pared. Pasé toda la tarde desempaquetando y acomodando las cortinas color crema, mis sábanas verde pálido favoritas y el tocadiscos vintage que ahora estaba colocado en la mesa de café junto a un pequeño ramo de margaritas. No pedí ayuda a nadie. Lo hice lentamente, caja por caja, toalla por toalla, cajón por cajón, como si estuviera limpiando todo el resentimiento, el cansancio y el dolor.
Esa noche preparé una taza de té y me senté en la mecedora junto a la ventana. El tocadiscos estaba sonando y la canción A Chin Chis Gane Com de Sam Cooke resonó por toda la habitación. El sonido era cálido y profundo, como un himno a lo nuevo. Miré mi teléfono. Un mensaje del agente inmobiliario apareció en la pantalla. Señora Collins, su casa está alquilada. Se ha realizado el primer pago. Por favor, confirme. Sonreí. Solía pensar que en esa casa estaba contenido todo el amor que sentía por mi madre. Ahora sé que mi activo nunca fue esa casa, nunca los ladrillos, nunca los papeles de propiedad y, por supuesto, nunca el hijo que usó la palabra familia para ocultar sus derechos. A mí, que es mío. Esta habitación es mía. Esta grabación, esta mujer tranquila y estable, finalmente recuperó su vida. Susurré. Esta vez mi vida me pertenece. Estaba oscureciendo afuera. El viento hizo volar las cortinas. Perfecto. Solía pensar que perder una familia era lo más doloroso, pero ahora lo entiendo. Perderse a uno mismo es la verdadera tragedia. Y casi me pierdo, solo tratando de mantener un hogar sin amor. Hoy, en mi pequeño y acogedor apartamento, no tengo a nadie a mi lado, pero me tengo a mí misma de nuevo. Paz, respeto por mí misma y libertad. Si estás escuchando esta historia y te han olvidado, desatendido en tu propia familia, por favor recuerda, mereces amor incondicional, empezando por ti mismo. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por su tiempo, corazón y comprensión. Con suerte, quien quiera que seas, donde quiera que estés, encontrarás dónde perteneces y nunca dejarás que nadie defina tu valor.